por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Hermanos, espero que se encuentren bien en este día jueves. Estamos en el primer jueves del mes de noviembre y continuamos avanzando este año 2020, viviendo principalmente en estos días porque hubo elecciones y estamos orando por la nación donde estamos acá, nosotros principalmente ministrando. Estamos acá ubicados al oeste de Atlanta, Georgia. Ore por el país, por todo lo que se viene en el futuro. Sabemos que Dios pone reyes y quita reyes y Él es un Dios soberano, y que podamos seguir teniendo esta libertad para la predicación del Evangelio y de podernos congregar en el nombre del Señor Jesús. Así que en esta noche, aquellos que se están conectando a través de Facebook o de YouTube, bienvenidos. Les animamos también a que puedan suscribirse al canal en el lado ahí donde está la campana, para que de esa manera podamos estar siempre avisándole media hora antes cuando estamos saliendo por estos medios. Igualmente en la página de la iglesia, ahí le puede dar me gusta, si quiere mandar algún comentario, preguntas, saludos, todo es bien recibido. Si no le podemos responder en el mismo momento, no pasará unos minutos más tarde que le estaremos regresando ese mensaje, como también si tiene algún motivo de oración. En esta noche tomamos un tiempo de oración donde están los motivos que ustedes nos han enviado. Algunos son de nuestra congregación, hermanos y hermanas, pero también algunos son de otros que están fuera de este estado, están en otros países latinos, y estamos orando unos por otros también en nuestras reuniones presenciales. Le animamos a que se una con nuestros cultos los domingos 10:30 de la mañana, como también por la tarde a las 18 horas. Ambas reuniones son
de edificación, de crecimiento espiritual, y vamos a tener el privilegio en la mañana de este domingo a un misionero original del país de Argentina, donde él ha puesto Dios en su corazón a su esposa Olga y a Jorge Vicharelli de poder ir a España. Entonces oremos por ellos, serán una gran bendición, tendremos un tiempo misionero en vivo en nuestra congregación, así que amados hermanos, les esperamos, y aquellos que no podrán estar con nosotros personalmente, tendremos la transmisión así en vivo como en esta noche. También aquellos que en esta noche van a seguir en este tiempo de estudio bíblico, en unos minutos más tendremos a un hermano que vamos a tener un tiempo de entrevista, donde es el tiempo misionero, el hermano José Luis Torres, un hermano que sirve al Señor en el seminario Sebel, para aquellos que están teniendo el deseo de prepararse académicamente, les animo a que puedan escuchar su testimonio, su ministerio que está llevando a cabo, y también el poder también apoyarlo al hermano para poder seguir sirviendo al Señor en este ministerio tan amplio, hermanos. Entonces vamos a ir a un tiempo de oración en esta noche. Les invito a que nos acompañen, por favor. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar.
Buenas noches, hermanos. Estamos acá en este tiempo misionero que lo estamos haciendo cada semana en un horario determinado. Yo sé que varios van a estar conectándose cada jueves y doy gracias a Dios que tengo el privilegio en esta noche de tener a un estimado hermano y amigo, mi hermano José Luis Torres. El Señor le bendiga, pastor hermano. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Mucho gusto, Dios le bendiga, hermano, gracias. Sí, y bueno, estamos contentos. Yo sé que el hermano ya tenemos varios años que nos conocemos y el Señor le ha fortalecido en el ministerio y bueno, yo sé que hay hermanos y hermanas que lo van a estar mirando en estos momentos. Seguramente nos pudiera compartir un poquito, bueno, de su testimonio, de cómo ha sido el llamado también del Señor en su vida, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, yo nací en la Ciudad de México. No voy a decir cuándo, pero hace mucho tiempo. Pero bueno, yo nací en una típica familia católica. Mi papá, mi mamá, todos éramos católicos. Pero cuando yo tendría unos 5 años, calculo yo, 4 o 5 años, siendo el menor de la familia, vivíamos muy cerquita, a media cuadra, de la primera iglesia bautista en la Ciudad de México. Es una iglesia de la Convención, y no sé cómo esté ahora, pero en aquel tiempo ya era una iglesia grande, asistía mucha gente, posiblemente unas 2,000 personas. Pero nosotros no íbamos a esa iglesia porque nos habían metido el miedo. En aquel tiempo la Iglesia Católica enseñaba que si uno ponía siquiera un pie en una iglesia de esas protestantes, pues uno se iba directo al infierno, ni siquiera pasaba por el purgatorio. Sí. Entonces teníamos mucho miedo y a los cristianos en ese tiempo se les decía aleluyas, protestantes, comunistas, y teníamos la idea de que era pura gente mala. Pero al vivir ahí cerca de esta iglesia, al ver entrar y salir a la gente con sus Biblias bajo el brazo, se veían tan contentos, tan felices, muy diferente a lo que pensábamos nosotros que eran. Entonces mi madre, por los problemas que ella tenía en su matrimonio, había buscado alivio en la Iglesia Católica, alivio espiritual, pero no lo encontraba. Hacía todo lo que la iglesia le enseñaba, rezos, ir a misas de madrugada y cosas así, confesión, y no encontraba el alivio espiritual. Entonces un día decidió ella ir a meterse a esa iglesia. Claro. Ver qué es lo que les daban a esa gente, porque parecían tan felices y ella no era feliz. Sí. Entonces fue y ella nos platicaba, esto ya después que yo crecí y que tuve más entendimiento, ella nos platicaba que fue y se sentó por allá atrás donde nadie la descubriera, y hubo 2 cosas que le impresionaron mucho del mensaje de la predicación de ese día. La primera era que el pastor estaba predicando en español, y en ese tiempo en la Iglesia Católica se daba la misa en latín. Entonces mi mamá dice que ella pensaba que ese hombre iba a caer fulminado en cualquier momento por atreverse a hablar de la palabra de Dios en español. Sí. Pero no cayó fulminado. Ay, qué bueno. Y la otra cosa que le impresionó fue que en ese mensaje ella se sorprendió tanto que pensaba
que alguien le había dicho a ese hombre que ella iba a estar ahí, porque parecía como que estaba describiendo su vida. Entonces, aunque no tomó una decisión la primera vez, la siguiente vez ya estaba lista. Dios había obrado en su corazón, aceptó a Cristo, pasó al frente y nos empezó a llevar a la iglesia. Y bueno, años después, como a los 9 años de edad, fue que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo calculo que yo tenía 9 años de edad porque realmente no tengo la fecha exacta. En aquel tiempo nadie me dijo que tomara nota de la fecha, pero yo calculo que tendría yo unos 9 años de edad. Después, a los 17 años, antes de salir de lo que en nuestro país, en México, se llama la escuela preparatoria, que es el nivel antes de la universidad, Dios había estado trabajando en mi corazón y había varias cosas que Dios usó en mi vida. Una de ellas, una maestra de escuela dominical muy querida, una hermanita ya ahora muy anciana, que todavía vive, por la gracia de Dios. Sí. Recuerdo que ella mencionó en una clase de escuela dominical que Dios nos quería usar. Y entonces esa frase se me quedó muy penetrada en mi corazón. Pero yo pensaba en aquel tiempo, dije, pues ojalá que haya gente, haya jóvenes que respondan, pero nunca me incluía a mí, ¿verdad? Sí. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Yo tenía mis planes, los problemas en la familia, en el matrimonio de mi mamá, pues empeoraron, terminaron separándose y vivimos los 6 hijos al cuidado de mi mamá en una situación muy precaria, muy pobre. Y yo siendo el menor de todos los hijos, mi sueño era llegar a ser un profesionista y darle una vida mejor a mi madre. Sí. Entonces mi sueño era llegar a ser un ingeniero civil, ganar mucho dinero, tener una casa bonita y muchos carros y todo eso. Sí. Y justo antes de ir a la universidad, como dije, como a los 17 años, habiendo leído algunos libros cristianos, quizás alguno de ustedes habrá leído el libro Torturado por Cristo, que ahora ya es una película, tremendo testimonio. De este hermano. Dios tocó mi corazón. Dios habló también a mí por medio del pasaje de la Gran Comisión. Y yo me preguntaba siempre, decía, ¿por qué no querrán ir los cristianos a predicar el evangelio? Sí. Siendo que hay tanta necesidad. Pero nunca me veía a mí mismo respondiendo a esa invitación. Claro. Y durante esos años estaba esa inquietud, esa carga. Y un miércoles en un servicio de oración, no recuerdo si había predicación o estudio, porque en esta iglesia durábamos mucho tiempo sin pastor. Era una iglesia bien problemática, los pastores no duraban. Sí. Pero recuerdo que en este miércoles en particular yo sentía que yo había estado luchando mucho contra Dios. Estaba cansado de correr y yo sabía que Dios quería que yo me rindiera a Él. Qué lindo. Y lo hice esa noche. Y yo le prometí al Señor que yo renunciaba a todos mis sueños, a mis planes, y sin saber lo que Él tenía para mí, le ofrecí lo que yo tenía. Le dije, Señor, no tengo grandes talentos o dones, pero si de algo te sirve mi vida,
te la pongo en tus manos. Y eso lo hice más o menos por ahí a la edad de 16, 17 años. Sí, qué lindo testimonio, hermano. Gracias al Señor por la obra que hizo el Señor en su vida. Bueno, comenzando con su mamá y todo lo que nos vino contando también en el corazón suyo. Y hermano, tiene familia, ¿no? Ya después el Señor también permitió que pudiera formar una familia, ¿no? Sí, claro. Yo conocí a mi esposa ¿Sí? en la iglesia. Yo después, quizás podamos hablar del periodo desde que yo terminé la preparatoria, Sí, cuando ya llegué a ser pastor. Pero yo ya siendo pastor, sí, fui a la ciudad de Hermosillo, en Sonora, México, para ser maestro en un instituto bíblico y para ser pastor de la iglesia donde los papás de mi esposa eran miembros. Y allí conocí a mi esposa. Tuve el privilegio de verla venir a los pies de Cristo bajo mi ministerio y tuve también la bendición de bautizarla. Y ella fue mi primera convertida bautizada en México, porque yo antes de ir allá, yo había sido pastor en California, pero en México ella fue mi primer convertida bautizada. Entonces, yo le dije al Señor, le dije, pues ya gané esta alma para ti, ahora, ¿por qué no me dejas lo demás para mí, verdad? Y entonces el Señor nos ha bendecido con ya 31 años, tenemos 3 hijos, todos adultos. qué lindo. Y el más pequeño de ellos, que tiene 24 años, se nos acaba de casar. Sí, Poco más de un mes, pero los otros siguen solteros. así es. Y hermano, como decía ahí acerca de la preparación, yo sé que el Señor te llamó y quisiste prepararte, ¿no? Para el ministerio, ¿no? Amén. El tiempo, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? Sí, bueno, al terminar la preparatoria, que fue meses después de que yo ya me rendí para servir al Señor en el ministerio, tenía yo esta ansiedad, era realmente una gran ansiedad de ir a estudiar a un seminario. Sí, Entonces fui a un seminario con muy, muy poco tiempo, incluso me faltaba un año para terminar la preparatoria. Y quise entrar a un seminario en ese impulso, en ese deseo que yo tenía. Pero no había tiempo, realmente había que hacer los trámites con anticipación, mandar la documentación y todo eso, y no me pudieron aceptar. Entonces yo me sentí muy frustrado. claro. Y sentía como que estaba yo fallando a mi llamamiento. Pero Dios usó a un hermano, un misionero, para tranquilizarme y Sí, para decirme, ¿verdad?, cuáles serían los pasos a seguir. Me dice, bueno, mira, por lo pronto termina tus estudios de preparatoria y tienes un año para buscar otro seminario, otro instituto bíblico, o si es el mismo, pero haciendo los trámites claro. con tiempo. Y me dijo algo también, y me dijo, ahora no deseches la posibilidad de seguir preparándote en el área secular, Sí, porque Dios necesita, recuerda esas palabras, Dios necesita cada vez más gente capacitada, gente preparada. sí, Entonces, como yo tenía al mismo tiempo el deseo, ya ahora ya no me importaba ser rico ni nada de eso, pero sí quería por lo menos darle una satisfacción a mi madre de estudiar. ujú, Y me vi en esa disyuntiva de ir al seminario o estudiar la carrera, y guiado y con mucha paz en mi corazón, por el consejo de este hermano, hicimos los trámites para entrar al Tecnológico de Monterrey, ok, que es una universidad privada y muy cara.
¿verdad? Sí. Y muy difícil de ingresar. Y lo puse en las manos de Dios. Le dije, Señor, si tú quieres, porque no iba a poder estudiar allí y estudiar en el seminario y trabajar al mismo tiempo, porque Claro. necesito trabajar. Dije, Señor, si tú pones las cosas para que yo pueda ingresar a esta universidad, eso va a ser una señal inequívoca de que debo ir y estudiar. La historia es fascinante y muy larga, pero milagrosamente y providencialmente Dios me proveyó lugar donde vivir porque era en otra ciudad, trabajo, beca para estudiar, Bien. el examen de admisión, todo Dios lo puso de una manera providencial. Amén. Y entonces terminé la carrera, pero quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Sí. Me gradué de ingeniero civil, pero durante esos casi 5 años de estudiar esta carrera, mi corazón nunca se desvió de lo que yo sabía que Dios quería de mí. Claro. Tomé solamente ese tiempo como un periodo preparatorio Sí. hacia lo que Dios realmente quería hacer conmigo. Y Sí. entonces ya después de graduarme de la universidad, con el apoyo de mi pastor, pude ir al seminario y fue acá en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. Sí. En aquel tiempo se llamaba el Colegio Bautista Bíblico Maranata en Watertown, Wisconsin, Sí. que ahora ya cambió de nombre y ahora se llama Universidad Bautista Maranata. Claro. Y allí fui a tomar mi preparación para el ministerio y de ahí ya empecé a estar en la obra de pastor. Sí. Primero en California, soltero, como expliqué, y luego ya fui a Hermosillo, Sonora, México, que fue donde conocí a mi esposa. Claro. Y toda esta preparación, hermano, sea para ser ingeniero y después también ahora académicamente en la parte ministerial, teológica, siempre ha servido al Señor, ¿no? Y eso es algo que es un testimonio que también nos ayuda a nosotros a ver la perspectiva. Y yo sé que ahora, hermano, estás en un ministerio actualmente, ¿no? Después de tantos años sirviendo con ese conocimiento. Y se llama CEBEL, ¿no? El ministerio, ¿no? Sí, hermano, sí. La carrera secular me ha servido como al apóstol Pablo le sirvió su oficio. Él, como ustedes saben, él trabajaba haciendo tiendas. Sí. Y toda la vida yo he estado trabajando mientras he estado en el ministerio y gracias a eso pues es que hemos sobrevivido, ¿verdad? Porque las iglesias donde yo he estado Sí. pastor han sido pues iglesias pequeñas, iglesias con personas con muy limitados recursos, como ustedes saben, la mayoría de las iglesias acá en los Estados Unidos. Y no me ha molestado para nada hacerlo, todavía lo hago, Sí. aunque ahora ya no trabajo de maestro de matemáticas, que era lo que hacía antes, Claro. ahora trabajo de intérprete en los tribunales. Pero lo que aprendí, lo pude ver después, la enseñanza más grande que yo recibí en la universidad secular no fue necesariamente la ingeniería, más bien fue la disciplina para estudiar. Qué bueno. Y después me vino muy bien, ¿verdad? Cuando fui a estudiar, primero estudié la maestría y ya después de varios años en el ministerio pude continuar mis estudios para el doctorado, que ahora pues me vienen muy bien, me han venido muy bien porque desde el 2016 que comenzamos el seminario bautista en línea, Sí. pues me ha ayudado bastante en este seminario, aunque en años atrás he sido instrumento por la gracia de Dios para ya sea apoyar otros seminarios o incluso comenzar uno. Comenzamos uno en Cuba en el 2004 Sí. y pude darle seguimiento por 2 años, pero después las cosas se complicaron y ya no he podido regresar allá, pero
sí, la preparación pues nos ha servido para apoyar varios otros seminarios, institutos bíblicos. Pero ahora, pues ya este seminario en línea, pues ahora es una pasión muy grande que Dios me ha dado para ayudar a capacitar a otros siervos de Dios y hermanas también al ministerio, y toda esa preparación. Ahora puedo ver, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito para eso. Claro. Y bueno, hablando de este seminario en línea que nos comparte, yo sé que demanda tiempo, responsabilidad. Nosotros hemos visto que también sales a través de algunos medios sociales y Sí. con arduo trabajo, ¿no? Más aparte, Sí, requiere mucho tiempo, sí. claro, y promover también que estudiantes se unan a estudiar, ¿no? Entonces, gracias, hermano, que puedes todavía servir así bivocacional, ¿no? O sea, Sí. hacer tu trabajo y también hacer esto, pero tal vez algunos acá, hermanos, seguramente también tienen que ver que esto es parte de una, podríamos decir, la obra misionera, ¿no? Claro. Porque seguramente necesitamos mejores plantadores de iglesias y con una buena preparación. Y, hermano, en realidad, ¿qué necesidad tiene ahora usted para poder un día estar dedicado de lleno, si es que otros quieren ser parte, ¿no? También de invertir, ¿no? Sí, bueno, una de las motivaciones que yo tenía, que me ha servido para este seminario, es que en el tiempo que yo vine a los Estados Unidos para estudiar, tuve que conseguir beca, tuve que aprender inglés y todavía lo sigo estudiando. Tenía que tener fondos, ayuda, y fue bastante complicado. Y ahora con el Internet, con la posibilidad de poder enseñar desde cualquier parte del mundo a cualquier estudiante en cualquier parte del mundo a través del Internet, pues me ha motivado mucho, ¿verdad? Porque así, no importa el lugar, podemos estudiar juntos. El problema financiero que nosotros tenemos en el CEBEL es que la gente que tiene más deseo de estudiar y que tiene más necesidad, que es Latinoamérica, es en donde hay menos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de nuestros estudiantes están en Venezuela, aunque tenemos en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, México y otros lugares. Pero son los que menos pueden pagar. Entonces, el seminario no se puede sostener de eso. De hecho, la mayoría, bueno, ninguno de los maestros recibimos sueldo. Algunos de nosotros, al contrario, mandamos dinero a Venezuela porque ya tenemos el centro escolar académico que administra las cuestiones escolares y académicas del seminario, y le pagamos un sueldo nominal ahí a algunos jóvenes señoritas que nos ayudan bajo el ministerio del pastor Víctor Páez, pero es insuficiente. Entonces, nuestra gran necesidad es poder tener ayuda misionera de iglesias. Sí. Es bien difícil conseguir ayuda para seminarios, porque en la mentalidad de muchos pastores es que si uno no está fundando iglesias, claro, o directamente llevando almas a los pies de Cristo, no lo consideran obra misionera, cuando en realidad un seminario, como su nombre lo indica, seminario quiere decir semillero, es un lugar de donde van a brotar más semillas, más obreros que van a ir y a multiplicar la palabra del Señor a diferentes partes del mundo. Así que es una obra necesaria, útil, y que requiere mucho trabajo, esfuerzo, oración, claro, y recursos. Así que agradezco sus oraciones para nosotros, para que Dios supla, que Dios provea en todo sentido. Sí, hermano, así como para finalizar, yo sé que hay hermanos en nuestra congregación que estamos involucrados en la obra misionera y yo sé que estamos sensibles a lo que nos estás compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que hay otros que también a través de la página de la iglesia van a
van a estar viendo o están en esta noche escuchando, Ujú. cómo pudiéramos nosotros, si empezamos a querer apoyarles, ¿no? ¿A dónde se tendría que hacer el envío? Porque yo sé que a veces hay algún ente, alguna organización, ¿no? Bueno, nosotros estamos en proceso de crear una organización no lucrativa en Ah, los Estados Unidos para poder abrir una cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos. El proceso ha sido un poco largo, hay que cumplir con ciertos requisitos y no lo tenemos, no somos una organización incorporada todavía. De claro, modo que lo único que tenemos es una cuenta en PayPal, sí, allí a donde pudieran enviar la ayuda si quisieran. Esa cuenta está a nombre del seminario, pero yo la administro. Entonces, la pueden enviar a mi dirección de correo, que va a aparecer aquí en la pantalla, sí, o pueden ponerse en contacto conmigo. Tan pronto nosotros ya estuviéramos incorporados como una organización no lucrativa y tuviéramos el número correspondiente de la Administración de Recaudación de Impuestos, que aquí se llama IRS, sí. entonces ya podremos abrir nuestra propia cuenta y ya podríamos recibir donaciones por otros medios, pero por lo pronto a través de PayPal. Muy bien, entonces, hermano, pues gracias por aclararnos esto y bueno, para que nosotros vayamos preparándonos de esta manera y ya entendemos el contexto de todo esto, para que ustedes sean apoyados y también otros hermanos que tal vez quieran también dar de su vida al seminario, ¿no? Amén. Sí, necesitamos mucha ayuda. Así es. Y hermano, muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado, lo hemos disfrutado y yo sé que Amén. no ha sido en vano. Esto va a quedar también para que otros lo sigan escuchando. Y muchos saludos, hermano. El Señor bendiga grandemente el seminario, la vida suya y la hermana Betty también ahí que le apoya en la obra, ¿no? Muy bien. Gracias, hermano. Un abrazo y saludos a todos los hermanos de Sublime Gracia. Sí. Muy bien, estamos acá en el libro de Gálatas en esta noche. Vamos a comenzar una serie de exposiciones bíblicas en cuanto a este libro. No es muy seguro que estemos en cada reunión porque queremos abarcar otras áreas también para los nuevos creyentes, doctrinas y también algunos asuntos que tienen que ver con si sos parte de una iglesia, cómo deberíamos ser como hijos de Dios, como creyentes, como parte de una iglesia, ¿no?, local. Y también algunos temas que sé que nos han pedido y en relación a lo que es el matrimonio, la familia y también lo que es como un joven creyente, la carrera, los planes que Dios quiere que tengamos para que Él sea glorificado en nuestro futuro, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a tener el libro de Gálatas, si podemos abrir ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 5, y vamos a comenzar acá en estos versículos. Dice la palabra de Dios así: si usted me sigue con la vista y usted con su Biblia abierta, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a ir al trono de la gracia. Si nos acompañan, por favor, en este tiempo, que Dios nos ayude a entender. Y si es la primera vez que te estás conectando, también queremos orar por vos, por tu vida, para que Dios pueda iluminarte y hacerte comprender las buenas noticias, el Evangelio. Así que vamos a ir al trono de la gracia. Oremos, hermanos. Señor amado, en esta noche estamos en su presencia, agradecido una vez más por tener un día más de vida y por estar con estos medios que estamos llegando en diferentes hogares, en diferentes países, Señor, donde tal vez no podemos estar personalmente. Y por eso te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres nuestro Salvador y Señor.
Y un día estábamos sin vida y sin esperanza, pero nos alcanzaste y nos hiciste pasar de muerte a vida, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a través de tu obra, Señor Jesús, que pudiste satisfacer a nuestro Padre Celestial, aquella obra en la cual viniste de morir por nuestros pecados, y esa sangre derramada poder limpiarnos de todo pecado y resucitar al tercer día. Hoy estás intercediendo por nosotros, te agradecemos, Señor, y bendice ahora el principio hasta el final de esta reunión. Si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda manifestar en su corazón, sobre todo en confiar y en creer, y que le pueda salvar. Y si hay alguien entre nosotros que está apartado de la fe, que pueda reconciliarse contigo. Y edifica a los creyentes, Señor. Ayúdanos a nosotros a compartir tu palabra en el poder de su Espíritu Santo, Señor. Te pedimos por las autoridades, por el gobierno acá en este país, para que podamos seguir en esa paz y en esa libertad de poder proclamar tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, en esta noche estamos en la carta a los Gálatas. Yo sé que algunos de ustedes tal vez la primera vez, y bueno, para otros ya saben acerca de esta carta. Por empezar, esta carta lleva un sello distintivo. ¿Y quién es el escritor, ¿no? Sabemos que Dios es el autor, pero Dios usa a hombres inspirados, y esto es Pablo. Entonces vemos acá en el versículo 1 que es mencionado Pablo, ¿no? Es el autor, de manera que solo necesita que nosotros pudiéramos decir una pincelada, ¿no?, de su biografía para recordarnos nosotros como lectores o como los que estamos escuchando en esta noche. En el libro de Hechos 23:6 y en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 1 y en Filipenses 3:5 se muestra la biografía de este escritor, ¿no? Era judío de la tribu de Benjamín y miembro del grupo de los fariseos, ¿no?, antes de su conversión. Hablando de Pablo, porque antes su nombre se llamaba Saulo de Tarso, era natural de Tarso y tenía, por esa razón, no solamente que era de nacimiento judío, pero ciudadanía romana. Ahí lo puedes buscar en Hechos capítulo 16, versículo 37, y en Hechos capítulo 21, versículo 39, y todo esto se manifiesta porque él en muchas ocasiones había sido puesto en cárcel, había sido azotado, y en Hechos capítulo 22, 25 también, lo que nos lleva aparejado que los padres de Pablo habían residido allí bastante tiempo antes del nacimiento de su hijo. Entonces, hablando de Tarso, de donde era el apóstol, era una ciudad de un nivel cultural bastante alto, por lo que Pablo llegó a conocer bien la filosofía y la cultura del mundo en aquel tiempo greco-romano. Estamos mirando que entonces el autor, ¿no?, o el escritor en la cual estamos en esta noche por comenzar a predicar y estudiar, lleva esta personalidad de Pablo. Aquí podemos ver su vocación, su celo, su fuerza espiritual, su corazón también adolorido a través de la carta, pero que también él clarificará lo que es el verdadero evangelio entre los gentiles. Y cuando me refiero a los gentiles, podemos ser nosotros también. O sea que en esta carta vamos a sentir la respiración de ese celo que surge del verdadero amor de Dios, hablando de Pablo, y la preocupación, ¿verdad?, de ser fiel como creyentes del Señor. Y justamente Pablo quiere despertar porque algunos habían caído en el engaño o en ese ensueño del judaísmo. Y vamos a seguir hablando, si no es esta noche, parte del resto de otros mensajes como hoy. Ahora, ¿quiénes son los receptores o los que reciben esta carta? Bueno, miramos como título, digamos, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pero también se menciona acá, si usted nota en el versículo que está terminando 2, a las iglesias que dice de Galacia. Entonces, los nombres que más suenan, porque usted sabe que Pablo, cuando él se convirtió, estuvo varios años en la iglesia
no solamente de Antioquía, pero también un tiempo en Jerusalén, no muchos días. Entonces después él salió encomendado a la obra del Señor con Bernabé en su primer viaje, y desde Antioquía fue nada menos a Iconio, a Listra, a Derbe, que eran regiones que pertenecían justamente a las áreas étnicas de Frigia y de Licaonia, pero que políticamente se hallaba incluida en estos lugares que estamos hablando de Galacia. Ahora, cuando vemos quién eran los Gálatas, los verdaderos Gálatas se hallaban en la región, podríamos decir, norte de esta provincia, y se destacaban como ciudades que eran llamado Picino y Ancira, las cuales directamente Lucas en algún momento los relata, pero principalmente los Gálatas eran los verdaderos, que podríamos decir, su vida racial y su lengua, muchas veces en este caso se pudo empezar a observar más de cerca en el segundo viaje misionero, que en este caso Pablo tuvo en evangelizar, y Pablo, con la compañía que él llevaba, llegó a Frigia y justamente a Galacia. Eso lo podemos observar en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Le animo a que usted anote estos versículos para entender quién eran los Gálatas, quién eran los que estaban recibiendo. Entonces, estos lugares, digamos, estaban entre las provincias de Asia y de Bitinia, antes de abrirse las puertas que habían de llevarles a Macedonia, ¿no? Como mencioné en Hechos capítulo 16. Ahora, ya sabemos quién eran los Gálatas, quién eran los que recibieron esta carta. Por otro lado, había una razón por la cual se había escrito esta carta. Muchas veces alguien, si escribe algo o va a decir algo, hay una causa por la cual motiva que se escriba esta carta. Entonces, la pregunta es, digamos, es que al final, cuando yo dije acerca del autor y él muestra ese celo, hablando de Pablo, podríamos decir, cuando le dije que íbamos a hablar de los judaizantes, ¿quién eran los judaizantes? ¿Cuál era la razón de por qué se había escrito esta carta? Y era el origen de los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Eran personas cuyas enseñanzas Pablo tuvo que reaccionar, y lo va a mencionar a través de la carta. Desde luego hay que distinguir también de los judíos incrédulos, que rechazaban a Cristo como el Mesías y perseguían ¿a quién? En este caso, a sus seguidores. ¿Seguidores de quién? Del Señor. Entonces los judaizantes, ¿no?, habían aceptado a Jesús como un Mesías nacional. Tenían una perspectiva los judaizantes. Esperaban a alguien que pudiera sacarlo de la esclavitud de Roma. Entonces tenían una perspectiva diferente al Mesías que realmente era mencionado en Isaías 53. Entonces, hallándose por lo tanto dentro de una esfera, ¿no?, de la profesión cristiana. ¿Cuál era en sí estos judaizantes? El error que tenían era de no ellos doblegar su corazón ante la revelación de Dios. Por eso Pedro, al enviarle a la casa de Cornelio, si ustedes se recuerdan en Hechos capítulo 10, en el versículo 1 hasta el versículo 11, y después lo que continúa de ese capítulo, se recuerda que justamente Dios se reveló a través de una visión al apóstol Pedro, y justamente tenían que ver con los gentiles que se iban a convertir al Señor. Entonces, el no aceptar el apostolado de Pablo, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque Pablo fue enviado no a los judíos, aunque él sí guiaba a los judíos, mostrándole que él era el Mesías, el Salvador, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero bueno, era aquel apóstol que era rechazado y querían poner en duda el apostolado de Pablo. Y justamente en la carta, con estas doctrinas que vamos a ver, que el Señor realmente sí había resucitado y que había entregado estas verdades en la naturaleza de la iglesia. Entonces, en otras palabras, en este libro
vamos a aprender y vamos a confirmar también, amados hermanos, hoy en la actualidad, que es la carta del Evangelio genuino. Y lo vamos a ver extensamente al tema porque es el Evangelio de la gracia. En Hechos capítulo 15, versículo 5, en la iglesia de Jerusalén se habían juntado todos los ancianos, se habían reunido todos los líderes, y justamente porque los judaizantes eran de la fracción principalmente de los fariseos. Posiblemente estaban impresionados también, hablando del Señor Jesucristo por los milagros y la conducta que Él había tenido y también las evidencias que los mismos discípulos hablaban de que Él había resucitado. Pero entonces ahora muchos de esos que venían con un trasfondo fariseo se habían unido a los cristianos, entonces entendiendo el cristianismo como una forma renovada del judaísmo. Entonces todos ellos al ser parte de una iglesia o al unirse con los cristianos, todos ellos permanecían ahora de una manera legalística y no admitían la salvación de los gentiles sin la práctica de las obras de la ley. Cuando hablamos de las obras de la ley, hablamos del acto ceremonial, la circuncisión y prácticas que, bueno, desde el Antiguo Testamento y que ellos habían agregado también tradiciones de hombre, entonces especialmente la de la circuncisión, y lo vamos a ver a través de la carta. Sin duda se trata de creyentes, en este caso nominales, en Jesús, ya que se los llama en hecho. Si usted nota ahí en algunos pasajes, algunos de la secta de los fariseos. En otras palabras, podemos decir, y no hermanos, como es habitual que se habla de los creyentes. Y el apóstol le llama abiertamente, ahí en el capítulo 1, si usted va conmigo de Gálatas, versículo 7, dice, no que haya otro, hablando de otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. Entonces, en conclusión, ¿quién eran estos judaizantes o que se habían unido con los cristianos? En el capítulo 2 de Hechos, versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, mire esa expresión, falsos hermanos, introducido a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos, que dice, a esclavitud. Entonces, vemos cuál es la causa o el origen por la cual se escribió esta carta y que va a ser de mucha ayuda espiritual. Ahora, el propósito de esta carta es, y creo que nos va a ayudar a nosotros, al escribir, Pablo en primer lugar es defender su autoridad apostólica. Acordémonos que estaba poniéndose en tela de juicio si él era un apóstol, y bueno, justamente porque no comprendían que era hacia los gentiles, en este caso hacia nosotros. Ahí en el capítulo 1, versículo 1 del 11 al 19. En segundo lugar, también era contrarrestar, como dijimos, la mala influencia de los judaizantes entre los creyentes de Gálatas que habían entrado ahí para tratar de hacerle ver que el evangelio no era lo que ellos seguían, sino que tienen que seguir un evangelio diferente. Ahí vamos a verlo a través del capítulo 3 y 4. Pero claro, el apóstol Pablo escribe esta carta mostrando que la doctrina de ellos destruía la esencia misma del cristianismo. De tal manera que al rebajar su espiritualidad a un sistema nuevamente ceremonial exterior que ya lo habían hecho en el pasado, y principalmente algunos de esos gálatas que ya se habían convertido al Señor, volverlos a esclavizar. Y en tercer lugar, el propósito de esta carta de Gálatas es exhortar para el fortalecimiento de los creyentes de Galacia, en la fe en Cristo y en los frutos, digamos, que realmente debe fluir del Espíritu Santo en el capítulo 5 y 6. Con este panorama, amados hermanos, en esta noche, espero que comprendan el escritor, quién eran los Gálatas, la causa por la cual esta carta se escribió y el propósito. Entonces, entrando al versículo 1, Pablo dice acá, escribiendo a los hermanos, porque era una carta que no solamente llegaba a una iglesia, pero después era pasada a otras congregaciones, como después de más de 2000 años, hoy, en esta noche, a través de estos medios, la estamos volviendo a compartir,
porque su palabra es viva y eficaz. Y aunque el mundo cambia, la sociedad cambia, su palabra permanece para siempre. Y por eso comienza escribiendo Pablo, apóstol, ¿no? Entonces, en los primeros días de la iglesia, amados hermanos, Dios llamó a hombres especiales. No llamó a ángeles, no llamó a otras huestes que Él creó, sino que Él llamó a hombres especiales, entre ellos los que estamos mirando acá, como Pablo menciona, Pablo que dice apóstol. O sea que entre ellos fueron los apóstoles. Ahora, ¿qué es un apóstol o qué son los apóstoles? Bueno, el título tiene un significado, significa enviados con una comisión. El término apóstol o apóstoles es enviados con una comisión. O sea, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años atrás, Cristo tenía muchos discípulos. Entonces, cuando hablamos de discípulos, el término significa aprendiz, ¿no? Hay un maestro, hay una disciplina con la cual ellos eran enseñados, de los cuales Él tuvo que seleccionar, como dijimos, a 12 apóstoles. Si usted va conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 13, vamos a dejar Gálatas capítulo 1, vamos a ir a Marcos, por favor, capítulo 3, y vamos a llegar al versículo 13, dice la palabra del Señor así. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si nosotros seguimos leyendo hasta el versículo 19, empiezan los nombres. Comienza diciendo la palabra del Señor a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, vemos a aquellos que eran aprendiz, después Él llamó a hombres especiales, como dijimos, enviados con una comisión, y vemos estos versículos. Ahora, más tarde, uno de los requisitos, ¿verdad?, para ser apóstol, porque quiere decir que ya después de que el Señor eligió, porque tenían que entrar y salir, había requerimientos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para ser apóstol fue el ser testigo de la resurrección de Cristo. Y eso podemos verlo, por favor, acá en el libro de Hechos. No dejemos Gálatas todavía, capítulo 1. Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 1, por favor, versículo 21. Y nos dice la palabra de Dios en esta noche. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Note el versículo 21, ahora el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Amados hermanos, que ustedes están escuchando la palabra del Señor en esta noche. Entonces, vemos que había habido 12 apóstoles. Ahora sabemos que ya no estaba Judas. Él no fue verdadero y genuino. Ese es un tema aparte. Ahora el énfasis en esta noche es ver que necesitaban alguien más que pudiera estar en el lugar de él. Entonces vemos que estos apóstoles entraban y salían según el versículo que acabamos de leer. Y por el último dice que sea uno testigos de su resurrección. Entonces en el capítulo 2 ya de Hechos, del 1 al 14, ahí ya podemos ver que estos apóstoles ya habían completado. Ahí en el capítulo 2, por favor, de Hechos, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó, del cual todos nosotros, dice, somos testigos, hablando de los apóstoles. Y también, si vamos un poquito más abajo, en el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra:
y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces acordémonos que el apóstol Pedro está dando el mensaje. Entonces Pablo no fue ni discípulo ni apóstol durante el ministerio de Cristo. Estamos hablando presencial. Sin embargo, tenemos que destacar algo porque Pablo comienza en el libro de Gálatas, volviendo al capítulo 1, él dice, Pablo apóstol, ¿no? Pablo apóstol. Entonces Pablo no fue, como dijimos, ni discípulo ni apóstol durante el ministerio del Señor. Pero sin embargo, el apóstol Pablo vio al Señor resucitado y había sido comisionado por él. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 9, vemos del encuentro que él tuvo personal con el Señor, la visión que él tuvo, el llamado, desde el versículo 1 al 18 en Hechos capítulo 9. También en Primera de Corintios, si usted va conmigo ahí, en el capítulo 9, versículo 1, la palabra de Dios nos dice así, no soy apóstol, es una pregunta, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no soy vosotros mi obra en el Señor? Entonces la conversión, como dijimos, milagrosa del apóstol Pablo, también él fue llamado al apostolado y esto ocasionó problemas. Por eso él tiene que comenzar en la carta diciendo, Pablo, apóstol. Desde el principio, digamos, estaba separado de los otros apóstoles. Esto no significa, digamos, que él haya traído desacuerdos a la doctrina o al evangelio mismo, no. Y por eso sus enemigos decían que él no era el verdadero apóstol al principio y él comienza esta carta diciendo Pablo, apóstol. O sea que en sus epístolas más temprano, hablando de las cartas a los tesalonicenses como las dos primeras cartas, en humildad, él no hace el uso del título de esa autoridad, ¿no? Más asocia consigo también en esas cartas a Silvano y a Timoteo. Pero aquí, aunque hay algunos hermanos que están con él, si usted nota, mire por favor en Gálatas capítulo 1, versículo 2, dice, y todos los hermanos que están, que dice, conmigo. Claro que él no nombra, digamos, esos nombres, pero le da prominencia a su propio nombre. ¿Por qué? Porque él está enfatizando, bueno, mire, los que ustedes están leyendo esta carta o los que están escuchando en esta noche, amados hermanos, Pablo es apóstol, soy apóstol, y los hermanos que están conmigo. Por eso vemos que evidentemente ahora necesita ser de vuelta vindicada esta comisión apostólica porque lo estaban negando. Recordémonos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto provee, ¿no?, que acordémonos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él provee para la iglesia el cumplimiento del deseo de su Hijo. En Mateo 16, 18, si usted va conmigo ahí, Mateo capítulo 16, versículo 18. Usted sabe que el Señor está conversando con sus discípulos. Y aquí se manifiesta algo bastante interesante para que nosotros notemos. Dice la palabra del Señor así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, note el énfasis que el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Acordémonos que Cristo es la roca, la principal piedra del ángulo. Para esta acción, amados hermanos, Él da prioridad al otorgamiento de aquellos dones a los que serían apóstoles. Como el mismo Pablo está enseñando en los escritos a través de sus cartas paulinas, no solamente como en esta noche que él dice Pablo apóstol, pero también en otras cartas como de los Corintios. Si usted va al capítulo 12, versículo 28 de Primera de Corintios, él mismo da a entender primeramente, dice, apóstoles. ¿Por qué? Nosotros cuando hemos estudiado acerca de los dones, vemos que en ese fundamento, cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, Cristo es la principal piedra del ángulo, pero de ahí ese fundamento es sobre también aquellos apóstoles que el Señor había comisionado.
Entonces, estos son aquellos que se mencionan como también en Efesios capítulo 3, versículo 5, que dice santos apóstoles. Son receptores de esa revelación de Dios, entre lo que Pablo está diciendo acá y fundamenta en esta carta, volviendo a Gálatas capítulo 1, versículo 2. O sea que no hay ninguna razón para suponer, ¿no?, un grupo más amplio de apóstoles que los 12, porque son 12 y entre eso está Pablo. Por eso el don acá se da para establecer en dos áreas, y es en la base de la doctrina, ¿no?, de la iglesia, lo que es el fundamento apostólico. Acordémonos que el Señor es ese fundamento, pero dice, sobre ese fundamento están los apóstoles. Entonces la Escritura lo pone claro en Efesios capítulo 3, versículo 20. Miren, no deje Gálatas, pero en la carta siguiente dice en Efesios 3, 20, por favor. Perdón, capítulo 2, versículo 20. Y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo, dice, mismo. Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 1, versículo 1, entonces el énfasis dice Pablo, apóstol, ¿no? Entonces, dice no de los hombres. Ahora, note que eso está entre paréntesis, porque está aclarando que ya había dificultades de que había gente que no quería aceptar su apostolado. Entonces, por eso dice no de hombre, o sea, de parte de. Pablo está expresando el origen de su misión. Él había sido comisionado, no de parte de hombres. No es que una iglesia o algún concilio o algún grupo de aquellos días, como en algún momento antes de su conversión, era parte del grupo de los fariseos. No, no de parte de hombres, sino de parte de Cristo, del Padre. Volviendo al versículo 1, está diciendo no de hombres, dice ni por. Esa palabra por está expresando que es algo inmediato, que es activo, que es un llamamiento. Y no fue solo el llamamiento de parte de Dios, porque ahí comenzó el origen esencial, sino que fue hecho por Cristo. Acordémonos que en camino él a Damasco tuvo ese encuentro personal con el Señor. Entonces, pero el Padre fue el agente inmediato para llamarlo. Mire conmigo al libro de Hechos 22:15. Claro, hay otros pasajes, pero en esta noche le voy a decir que después anote otros versículos. Pero mire conmigo a Hechos 22, versículo, por favor, 15. Dice, porque serás testigo suyo y todos los hombres de los que has visto y oído. Si va al capítulo también 26 de Hechos, versículo 16 al 18, vemos acerca de este llamamiento. Entonces, también sabemos que cuando él tuvo ese encuentro, quedó ciego Pablo, Saulo de Tarso, que se acaba de convertir. Necesitaba que alguien lo conduciera. Entonces, en el capítulo 9, versículo 17 de Hechos, ahí vemos que la imposición de la mano, afectada por Ananías, que era un discípulo de Damasco, no es una objeción a esto, porque este acto no fue sino una señal, ¿no?, del hecho que ya había sucedido, y es por eso que de modo que cuando el Espíritu Santo le llama para esta misión especial, porque no es una misión que él se autocomisionó. Si usted se recuerda, él después se unió no solamente a la iglesia de Damasco, después también Bernabé lo introdujo a la iglesia de Jerusalén y también a la iglesia ahí de Antioquía. Muchos dudaban de su conversión. Entonces vemos más adelante que después de muchos años, no de meses, muchos años, él ya había ido a Tarso, había ido a Arabia. Entonces vemos en el capítulo 13, versículos 2 y 3, que él está sirviendo como uno de esos maestros ahí, ancianos en la iglesia, y es llamado, ¿no?, de una manera especial, el Espíritu Santo usando a la iglesia, y él ya era un apóstol. Entonces, por eso el versículo, volviendo a Gálatas 1, vimos no de hombres, ni por hombres, también entre paréntesis, ni por hombres. O sea, el número es un número singular acá. Dice ni por hombres. O sea, señalando que en sí tiene que ver con Jesucristo.
Por eso la oposición de estos términos Cristo, ¿no? ¿Verdad? Y hombre es la colocación del nombre de Cristo, que va directamente en una conexión íntima, ¿no? Con Dios el Padre, dando a entender, digamos, la divinidad. Acordémonos que Jesucristo es Dios. Pero continuando con esto, en el versículo 1, también dice acá, termina diciendo, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, ¿no? Por Jesucristo que lo resucitó, dando a entender que aunque él no había visto a Cristo en su humillación cuando él estaba siendo crucificado como los demás apóstoles o discípulos, ¿no? Él está haciendo una objeción que muchos de los que estaban en aquellos días contemporáneos tenían contra él, y por eso él había sido constituido apóstol por él en su poder después de su resurrección. Por eso en Romanos capítulo 1, no deje Gálatas, él afirma esto, el apóstol en el capítulo 1 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quienes recibimos la gracia y el apostolado, note, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor que dice de su nombre. Entonces, el Señor después de ascender, de subir a la presencia del Padre, las consecuencias de esta resurrección motivó el cual vemos que Él constituyó apóstoles. Por eso en Efesios 4:11 nos aclara claramente que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿no? O sea que Cristo resucitó también para nuestra justificación, según Romanos 4:26. Entonces el apóstol prepara el camino justamente para clarificar en la carta a los romanos la justificación en Cristo, no por la ley. Acordémonos que somos justificados justamente por esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese es el sentido cuando Él está volviendo a Gálatas 1, que Él es un apóstol, no por hombre ni por hombres, sino por, como dice acá, Dios el Padre, que lo resucitó, que dice, de los muertos. Entonces, el sentido acá es que Él fue conferido por aquel. ¿Y quién es aquel? Aquel que está resucitado, y es Cristo Jesús, de entre los muertos. Él está vivo, fue resucitado con poder, con autoridad suprema, y Él está ahora en el cielo, pero también en la tierra. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 9, ahí nos vemos claramente hasta el 11, que Él mismo es nuestro ejemplo de Él haber muerto y haber dado la vida por nosotros. Pero el Señor Jesucristo resucitó y apareció a Pablo en camino a Damasco. No cabe duda, digamos, como dijimos, que Ananías fue enviado por Cristo, no solamente para restaurar la vista de Pablo, sino para animarle lo que Jesús ya había determinado sobre la vida de Pablo, ya convertido. Y Ananías le comunicó también lo que el Señor Jesucristo le había dicho en palabras verbales, comunicándole al Pablo no solamente el llamado a la salvación, sino al apostolado. Entonces en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, o sea, todos los hermanos. ¿Qué hermanos? Mencionamos que había hermanos que le acompañaban a Pablo. No solo yo estoy en este punto en mi doctrina, porque acuérdense que esta carta no solamente quiere, el propósito, digamos, es mostrar que él es un apóstol, pero también quiere clarificar aquellas cosas que habían sido introducidas en el judaísmo, a través del judaísmo, perdón, a los hermanos en la fe, tratándolos de confundir. Entonces, dice, no solo en mi doctrina, todos aquellos compañeros que me acompañan en la obra del Evangelio, que viajan conmigo, y vamos a poner algunos ejemplos en esta noche. Acuérdense que Pablo no andaba él solo. Vamos a ir a Hechos capítulo 19, y en el versículo 29, Hechos capítulo 19, y el versículo 29. Dice la palabra del Señor, y la ciudad se llenó de confusión, y a unos se lanzaron al teatro,
arrebatándolo, y empieza a nombrar los compañeros o los colegas o los que andaban con Pablo. Dice Gallo, Aristarco, macedonios, compañeros, que dice, de Pablo. También en Hechos 24 se menciona también a Sópater. Segundo, se menciona a Timoteo, a Tíquico, Trófimo, y algunos de todos estos, él está haciendo el énfasis en Gálatas 1:2, y todos los hermanos que están conmigo saben que yo soy apóstol y que lo que voy a hablar a través de esta carta es que ellos están de acuerdo con la doctrina, que es el Evangelio. No que todos estos fuesen autores, claro, que tengan que ver con la carta, sino que son compañeros y que estaban unidos a Pablo en sus sentimientos, en sus salutaciones, porque él está también mandando saludos acá. El énfasis en esta noche es que más allá de todas las circunstancias que Pablo está diciendo, él quiere bendecir a estos hermanos y no pierdamos ese énfasis. Por eso podríamos decir que el tema en esta noche es buscar una solución y ser de bendición a los hermanos de Gálatas como también a nosotros, hermanos. Entonces, en otras palabras, decía un hermano que se llamaba Howson, que la frase acá, todos los hermanos, en el versículo 2, es la misma que se usa en la fecha cuando tuvo muchos compañeros de viaje, teniendo él y ellos que llevar juntamente aún el dinero, si ustedes se recuerdan, que recolectaba para los creyentes pobres en Jerusalén. Entonces, volviendo al versículo 2, cuando él dice, y todos los hermanos, ¿no? O sea, todos los que estaban con Pablo, que se identificaban plenamente con él, reconociendo también la autoridad, ¿no?, apostólica que los otros estaban negando, pero no sus compañeros, y considerando como el único evangelio verdadero de predicación. Entonces, ahora, recordémonos que cuando él hace este énfasis, digamos, todos los hermanos, ¿no?, que están conmigo, quiere decir que los judaizantes, ¿no?, que ya hemos mencionado al introducir esta carta, no todos los judaizantes procuraban calumniarnos, querían hablar mal de él, como si su doctrina y su predicación fuera una novedad o algo nuevo de él. Con esto, amados hermanos, no quiero pasar por alto como aplicación. Ya no hay más apóstoles en nuestros días. Hoy en día hay muchos que se dicen apóstol tanto, fulano de tal. Ha habido 12 apóstoles. Ya hemos visto los requerimientos. Hemos visto, digamos, que eso pasó en el primer siglo, los primeros 100 años. Ahora, sin duda, nunca va a faltar la oposición de que se va a negar. Bueno, hoy en día deberíamos negar el apostolado, los apóstoles que están en nuestro siglo, porque ya no ha habido más de 12 apóstoles, ya no hay nuevos apóstoles. Ya sabemos quiénes son, si hay discípulos del Señor. Ahora, también algo muy importante es que también los judaizantes tienen una representación. Todos venimos de un contexto diferente, donde somos expuestos a veces no a un evangelio de gracia, sino muchas veces un evangelio que quiere traer las obras con las cuales todos hemos venido con un trasfondo de nuestras religiones pasadas. Y entonces vamos a aclarar que cuando nosotros muchas veces no aceptamos la verdad, queremos cuestionar a aquellos, en este caso no es el problema la verdad. Aquí el problema no era Pablo con la verdad, el problema era la acción de los judaizantes por su celo, por no estar de acuerdo con Pablo, que ya lo tomaron en forma personal. Entonces, por eso todos, en este caso, los judaizantes querían calumniarlos para disipar esa sospecha, gracias a Dios por el amor del apóstol Pablo, que inundaba su corazón y debería inundar nuestros corazones, amados hermanos, de hacerle ver que hay muchos hermanos que piensan como él, y por eso dice en el versículo que estamos leyendo, y todos los hermanos, ¿no?, que piensan como él, agrega la introducción, todos los hermanos que están conmigo, y que ya hemos mencionado algunos de ellos, de modo que ellos siguen el contenido escrito que él está escribiendo y que él ha enseñado y hablado en el sentir con todos ellos. Entonces, vemos acá que el apóstol Pablo suele también consigo mismo mostrar que los colaboradores que se hallan con él, ¿no?, eso hace afirmar su autoridad. Esto no es algo que él se está
proclamando, se está autoelevando. No, esta tendencia es mostrarle una idea contraria, es la manifestación de una verdadera comunión cristiana. Y por eso muchas veces nosotros a veces podemos llegar a pensar mal de aquellos porque hemos dejado de tener comunión con ese hermano. ¿Qué es comunión? Una unión común, el tener esa relación, esa comunicación en el Evangelio, en las pruebas, en las aflicciones, de tal manera que vos estás con ese hermano, como en este caso con Pablo, o con algún hermano que se difama, y decir, no, espérate, porque acuérdense que se mencionó Trófimo, se mencionó otros hermanos, no hablemos mal, yo sé quién es Pablo, yo sé que él es un apóstol, pero él no se está autoproclamando, solamente él quiere afirmar que él tampoco está separado de los otros apóstoles, sino que complementa esa unanimidad en las enseñanzas. Y no es mi enseñanza, es la enseñanza de Cristo, la proclamación del Evangelio. Entonces, por eso en el versículo 2 termina diciendo a las iglesias de Galacia. Había hermanos en las iglesias de Galacia como Pésino, Ancira, que eran ciudades, Pésino y Ancira, ciudades principales, ¿no?, en esos lugares de Galacia, que sin duda había muchas otras iglesias en Galacia, como se menciona en Hechos 18:23, o en 1 Corintios 16:1, que uno muchas veces lo usa para el tiempo de la ofrenda, ¿no? Mira lo que dice acá la palabra de Dios en 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también la manera que ordené en las iglesias, note, no es una sola, iglesias locales en Galacia. Entonces, se trata de una carta circular que no solamente iba a llegar a una sola iglesia en Galacia, sino varias, para que comprendieran en esa área geográfica de Galacia y que pudieran entender más lógicamente en ese apartado que aquellas iglesias que estaban en el sur, entre esos Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. Por eso no se da un título preferente a una cierta iglesia, sino las iglesias de Galacia y también las que están alrededor, las cuales estaban sintiendo esa influencia que el judaísmo o los judaizantes querían afectar y también no traer armonía, sino contienda entre los hermanos y aún en el apostolado del apóstol Pablo. Por eso la primera carta que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 1, fue dirigida a los cristianos judíos que, si usted nota, residían en Galacia y en otros lugares mencionados en esa dicha carta. Es interesante eso, ¿no? Y por eso también, si usted va a Gálatas capítulo 2, en el versículo 7, por favor, dice la palabra, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, y si seguimos leyendo hasta el versículo 15, o sea que el objetivo, digamos, era de decir, yo quiero cooperar o edificar a las mismas iglesias. El mensaje de Pedro, que es para aquellos que son de la circuncisión, judíos, y para mí, que en este caso Pablo era de la incircuncisión de los que no eran judíos, gentiles, sea de España, de Italia, de Roma, sea de diferentes áreas de Europa actualmente. Entonces, quiero ser de edificación y gracias a Dios por ese espíritu. Necesitamos hoy en día no tanto seguir haciendo contiendas, sino que ir con un espíritu afable y apacible, amados hermanos. Mira el versículo 3, dice, gracia y paz sean a vosotros. Qué linda palabra. Gracia y paz. La paz de Dios. Más bien, de parte de Dios quiere aclarar Pablo. Y omite el segundo, dice de. ¿Por qué? Porque en el griego une a Dios como el Padre, ¿no? Si usted nota, estamos en el versículo 3. El Padre. Y a nuestro Señor Jesucristo de manera más estrecha, no habiendo sino algo que los une junto como una preposición para los dos. Gracias a Dios por la actitud de Pablo, porque ¿qué pudiera ser si hubiera sido al revés, una actitud equivocada? Y esa actitud equivocada puede ser el resultado de la ignorancia.
puede ser el resultado de la presión que se estaba viviendo en esas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros vivimos en circunstancias a veces que nos lleva a cambiar de una manera equivocada nuestras actitudes? Estamos viviendo en tiempos difíciles también en nuestros días. Pero primero vemos acá es bendecir. Por eso dice acá gracia y paz, es bendecir. Pero también seguramente lo vamos a ver a través de la carta, amonestar. Pero primero bendice e invita y después amonesta, con el fin de arrebatar ese tizón, esa pequeña cosa que está trayendo un incendio para no los demás sean afectados. Por eso Pablo pronuncia estas severas sentencias más adelante, si usted va en 1 Timoteo, porque él nota que no es la misma situación, pero muchas veces se tiene que dirigir de una manera diferente en esta carta de Gálatas, pero como por ejemplo, miren, en Timoteo ya trata con una situación donde dice acá en el versículo 20, capítulo 1, dice, las cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que no aprendan, que dice, a blasfemar. O sea, Pablo pronunció severas sentencias a ciertos hombres, contumaces, como en este caso Alejandro y Himeneo. Pero el de los Gálatas es diferente. En el caso de Himeneo y en el caso de Alejandro, Pablo había tomado varias ocasiones, pero dice ya, lo entregué, que dice, a Satanás para que no aprendan. O sea, personas contumaces ya no quieren entender. Qué triste llegar a esa situación. Pero Pablo no mira a los Gálatas de esa manera. Por eso comienza gracia y paz. Él ve a los Gálatas que aún tienen esperanza. Volvamos al capítulo 1, versículo 3. Pronunciando la bendición que acostumbraba. ¿Cuántos de nosotros vemos a aquellos maestros, pastores que enseñan la palabra de Dios con esa fidelidad? Y aún, amado hermano, podemos pensar, bueno, nadie cambia, no tenemos esa paciencia y miramos a los creyentes o a veces a nuestros hijos o miramos a nuestro matrimonio. Volvamos a eso tan esencial, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que la paz, querido, es la ausencia de agitación interna. Tal vez en esta noche vos te has conectado y no sos un hijo de Dios todavía. Y no tenés la paz de Dios. Necesitas tener la paz. Vos, para poder dar paz a alguien, no es solamente querer arreglar a través de los problemas de guerra, que pueda haber una reconciliación, sino que el príncipe de paz llamado Cristo Jesús quiere venir a tu vida. Las circunstancias pueden desmejorar día por día, pero el Señor trae quietud porque Él reina en tu vida. Él es el príncipe de paz. Y esa ausencia de agitación interna, como dijimos, brota de la restauración de las debidas relaciones con Dios. Por eso, como Pablo exclama en otro lugar en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado. ¿Estás justificado en esta noche, amigo? ¿Cómo estás tratando de llegar a la presencia de Dios y salvarte y un día estar para siempre con nuestro Dios? Solamente dice ahí el versículo 1, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es aquel que puede hacer la paz porque Él puede justificarte. Esas malas obras que hiciste a través de tu vida, hemos nacido en pecado, no pueden ser justificadas sino por medio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el Salvador, es el príncipe de paz, es el que te puede dar perdón de pecados si te arrepientes y vienes a Él para que venga a tu vida y sea el príncipe de paz. Él es la fuente de la gracia, Él es la fuente de la paz. Por eso Pablo, él ya siendo un creyente, un discípulo, ahora un apóstol, él está enfatizando la fuente de la gracia y la paz. Es Dios nuestro Padre, es el manantial de toda bendición. Por eso usted que es creyente, no pierda, digamos, el poder buscar una solución en aquellos que necesitan una exhortación, una consolación, un ánimo. Él hace que su gracia llegue a nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció para destruir la barrera del pecado que hacía separación entre Dios y nosotros. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu paz delante
de la presencia de Dios, amados hermanos. Acuérdense que en la carta a los Filipenses dice claramente que Dios quiere no solamente que tengamos la paz, ¿no? Como dice acá, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya tenemos esa paz para con Dios. Gracias a Dios por eso. Pero el Señor quiere que tengamos la paz de Dios. Algo que en cualquier circunstancia proviene de Él y ser un canal de bendición. El versículo 4, para ir finalizando, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestro. O sea, volvemos a recordar Gálatas 2:20, Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué importante es volver de vuelta a la cruz de Cristo, volver a su muerte, volver a ese momento que Él fue una ofrenda. Esta frase que dice ahí, el cual se dio a sí mismo, quiere decir que se halla una sola vez en esta oportunidad, pero también vemos qué importante es volver a recordar en Efesios 5:25, por favor, si va conmigo ahí a la carta de al lado, dice la palabra del Señor en el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note el sacrificio del Calvario. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En ese mundo estaba vos y yo. Nada menos que ese valor, tenemos que volver a darle un valor infinito de la vida, de aquella víctima, que en este caso es Cristo Jesús, que puede satisfacer las justas demandas delante de ese trono de Dios. Nadie pudo cumplir la ley. Todos los sacrificios que el pueblo de Israel hacía no podían agradar a Dios. Querido amigo que estás en Cristo, nadie puede satisfacer, aunque viva toda una vida en una religión o tratando de llevar una vida justa a su manera. Es solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso este sacrificio fue preciso, fue total. El Hijo nada retuvo, sino que dice, se dio a sí mismo. Él se dio todo por amor a nosotros. Qué pobres y mezquinos resultaron aquellos judaizantes que realmente estaban aumentando a estos hermanos de la fe diciendo vuelvan de vuelta a las leyes o a las costumbres, a las tradiciones de antes, que teníamos que decir el legalismo, los ritos, las teorías del judaísmo, a la luz de un estupendo sacrificio vivo, como dice acá el versículo, quien se dio a sí mismo. Por eso en el versículo 4 dice ahí claramente, por nuestros pecados. El problema del pecado es lo más fundamental de la vida del ser humano. Por eso aquellos que en este caso se habían unido con los cristianos, ellos todavía no habían comprendido claramente el Evangelio y entonces los engañados, legalistas, con sus observancias, con sus costumbres, intentaban solucionar el problema a su manera. ¿Y cómo lo querían solucionar? Bueno, vemos acá que Pablo ya pone claro el sacrificio de Cristo, pero ellos no querían aferrarse a eso. Ellos querían, digamos, solucionar el problema, ¿no? Como dice acá el versículo que estamos leyendo, por nuestros pecados, pues se entregó a causa, es decir, por el hecho de nuestros pecados. Cristo es el que puede solucionar el pecado del ser humano. En este sentido se establece nuestro pecado como hecho, pero la cancelación penal de ellos como meta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como ese Salvador personal. Por eso ellos querían aferrarse a la ley, querían tener premios por una perfección moral, pronunciar sentencias sobre todo infractor a aquellos mandamientos, a aquellos preceptos que ellos habían puesto. Pero ¿sabe qué? Nada de eso podía justificar delante de Dios. Por eso el versículo 4 dice ahí, para librarnos del presente siglo malo. ¿Sí? Se dice que el Padre y el Hijo, ¿no? En este caso, nos puede librar. Nadie más te puede librar. Colosenses 1:13, ahí pone claro, porque el Hijo, no el Padre, se entregó por nosotros. Para librarnos y hacernos ciudadanos de un mundo mucho mejor. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía no está acá, sino en el cielo.
Entonces el apóstol da a entender que los Gálatas, al deseo de volver a la esclavitud de antes, es como decir, vos ahora mismo estás entendiendo la esencia del cristianismo, pero alguien te dice, tenemos que volver a las costumbres del catolicismo, tenemos que volver a las tradiciones que nuestra iglesia, digamos, nos ha enseñado. Tal vez vos sos un bautista, sos un evangélico, pero también ha habido buenas tradiciones, pero esas tradiciones ya no es doctrina, inclusive queremos poner pesadas cargas a aquellos y trae confusión. Entonces vemos que el apóstol da a entender que los Gálatas querían volver de vuelta a la esclavitud por esa influencia y estaban renunciando a esa libertad que Cristo había obrado a su favor al principio. Mire esto en Gálatas 3:13, dice la palabra del Señor así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Esta palabra librar es la misma palabra usada por nuestro Señor que se requiere al libramiento que Él hacía de Pablo mismo en Hechos 26:17. Mire, vamos a ir a Hechos 26:17. La palabra de Dios dice así: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora, que dice, te envío. O sea, no es una coincidencia esto. Este hecho es que Pablo y Lucas estaban usando esta misma palabra acerca de librar. O sea, la condición es de ese tiempo en aquellos días, pero también de nuestro presente, amados hermanos. Quiere decir que la acción tiene que ver con el rescate, de la liberación del mundo dominado por el mal. ¿Quién es el príncipe de este mundo actualmente? Bueno, es Satanás, pero Dios está sobre todo. Y la frase acá equivale del presente mundo malo. Lo que Pablo enfatiza y nos quiere ayudar en esta noche no es la liberación del mundo material, sino del mal que lo domina. El mundo en estos momentos, digamos, está dominado por Satanás. Hay una cosmovisión, hay una perspectiva que ellos tienen del matrimonio, del hogar, de la crianza de los hijos, de la carrera, de la manera de pensar, y el Hijo de Dios va en contra de eso. Por eso el Señor oró hace más de 2000 años por nosotros, y dice San Juan 17, en el versículo 15, dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. El hecho de guardar del mal no se está refiriendo a un accidente o a aquellos problemas, digamos, que en la cual, claro, eso es parte, pero en los pensamientos que muchas veces vienen, que este mundo es justamente influenciado, las religiones son influenciadas. Los cristianos estaban llamados a no conformarse a este mundo en aquellos días como nosotros, en este tiempo, en este siglo malo, sino a vivir experimentando la libertad que nos ha sido otorgada. ¿Y sabe cómo hemos sido otorgados esa libertad? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, viviendo lo que es bueno y agradable a Dios, según Romanos 12:2. Entonces los Gálatas estaban volviendo a los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Aquellos fundamentos que no tenían, ¿no?, una raíz en sí. Entonces, y estaban volviendo voluntariamente, entrando a una esfera de la esclavitud propia. Y esa esclavitud era en los pensamientos, en la perspectiva como antes se pensaba, y muchas veces eso también hoy está afectando, ¿no? Y empezando a concordar con el mundo malo. Amados hermanos, como creyentes ya hemos sido liberados de ese control del poder del mal que nos dominaba del siglo, de aquel siglo como actualmente que está cambiando. Por eso es necesario que quien vive esa verdadera libertad en Cristo se distancie de la esclavitud presente del siglo malo. ¿Y cómo se distancia? Bueno, amados hermanos, no podemos dejar esa comunión diaria, viva y real con el Señor. Por eso el sistema legal de estos judaizantes pretendían imponer aquellas iglesias de Galacia, y principalmente, como estamos mirando en esta noche de los Gálatas, se asocia con los poderes del mundo, ¿no?, en la esfera de la esclavitud, en donde antes vivían. Acuérdense que este siglo malo no solamente influencia al mundo sin Cristo, también a las religiones. Está influenciando aún a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno no toma en cuenta eso, por eso dice la palabra siglo malo. Aquí esto quiere decir traducido mundo, ¿no? Mundo. En algunas versiones también dice edad. El sistema
es el curso. El mundo tiene su curso, considerando desde el punto aún de vista religioso. ¿Cuántas religiones hay en nuestros días? El siglo presente, ¿no?, se opone, ¿no?, a la gloria. Mire el versículo 5, a quien sea la gloria. Lo vamos a ver ya para finalizar. Se opone a la gloria. O sea, ¿la gloria de quién? De Dios. Y está bajo la autoridad del malo. Hoy en día solamente pensamos en el egoísmo personal, el ser humano sin Dios, sin vida y sin esperanza. Pero Pablo está haciendo un contraste, una diferencia entre por el siglo malo, según el versículo 5. Y este siglo malo dice, ¿cómo puede llevarse a cabo? Termina diciendo el versículo 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquel que es a la vez Dios, es el creador de este mundo. Él es soberano y tiene control, es nuestro Padre celestial. San Juan 6:38, para finalizar, dice acá la palabra del Señor. San Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta voluntad el Señor lo hizo hasta el final, sin que tengamos mérito nosotros alguno. La soberanía de Él, hablando de nuestro Dios, es nuestra relación filial con ese Padre, que es nuestro Padre celestial, en la cual debería guardarnos de mezclar nuestras ideas propias, como en este caso los Gálatas estaban siendo influenciados justamente con la voluntad y el plan de Dios. Por eso ahora prepara este argumento Pablo para finalizar el versículo 5, a quien sea que dice la gloria. Y esta gloria no se está refiriendo a una gloria personal, dice la gloria que es particular y exclusivamente suya. ¿A quién pertenece? A Dios. Todo lo que somos y lo que pensamos y lo hacemos es para la gloria de Él. Mira lo que dice Gálatas 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, que dicen. Amén. Entonces, los falsos maestros, en este caso los judaizantes, no estaban sirviendo para glorificar a Dios, sino para su propia gloria. Pablo lo aclara en Gálatas capítulo 6, versículo 12, dice la palabra, todos los que quieren agradar en la carne, esto obligan a que se circunciden, obligan a esclavizarse, a judaizar solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y sigue diciendo todo esto hasta el versículo 14. Entonces estos falsos maestros en la actualidad, hoy en día también hay falsos maestros. Así como los judaizantes no se ocupaban en ganar a los perdidos para Cristo, más bien estaban robándose a aquellos convertidos por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, y jactándose de ellos. Y este móvil de Pablo era puro, por eso él comienza gracia y paz. Era piadoso y quería glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amados. Una vez sin fuerza